20. ¿Cuándo sucede un milagro? Esa pregunta, ¿cuándo sucede un milagro?, es el título de la plática de hoy. En Hechos 20 dice en el versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y se refiere a este joven Eutico que se durmió durante un largo discurso en atención a que Pablo estaba despidiéndose para siempre de la iglesia y necesitaba decirles todo lo más que pudiera a fin de que ellos se animaran y se fortalecieran para continuar y perseverar en el camino de la fe. Cuando este joven cayó, murió. Y entonces Pablo oró por él y este joven resucitó. Ese fue un milagro. Por eso la pregunta, ¿y cuándo suceden milagros? Por lo pronto, quiero decir que el creyente maduro busca a Dios, no lo que supone que Dios puede darle. Mucha gente va a las iglesias, especialmente aquellas que nos ofrecen ilusiones, soluciones inmediatas, cuasi mágicas a nuestros problemas, y están llenas, pero de personas que están buscando que Dios les conteste, les resuelva sus problemas, les dé lo que ellos quieren. Y muchas veces ni siquiera respuestas que verdaderamente Dios vaya a darnos, sino que están buscando su bienestar, su prosperidad, hacerse ricos o otras peticiones, como decía Santiago, bastante carnales, que por supuesto, y en tanto que carnales, las peticiones, bueno, ¿y quién las hace? Dios no va a contestar. Entonces, el primer llamamiento que yo les haría es no busquemos a Dios por lo que puede darnos. No busquemos lo que Dios pueda solucionarnos, ya sea sanidad, darnos un trabajo, resolver problemas familiares, lo que sea. Busquemos a Dios porque es Dios, porque es el Creador, porque me ha amado, porque murió por mí, porque es el Señor de mi vida. Busquemos a Dios porque queremos amarlo, porque hemos decidido amarlo. Así que en el Evangelio de Juan, sé que estamos en Hechos, pero vamos a ver uno o dos pasajes, además de este de Hechos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y después de que Jesús ha multiplicado los panes y los peces para dar de comer a la multitud, la gente lo vuelve a buscar y se lo encuentra del otro lado del mar, y entonces dice el verso 26 respecto a la gente que lo ha buscado. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente no recibió los milagros como una invitación para amar a Dios y entregarle su vida. Lo que la gente quiso repetir o recibir de los milagros fue la solución a sus problemas temporales. Vean cómo lo dice Jesús aquí. Ustedes buscan el pan que los sació. Y luego les exhorta, verso 27 de Juan 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando
se nos está diciendo un evangelio de soluciones temporales, se nos está invitando a trabajar por la comida que perece. Pero cada vez que nosotros buscamos lo que perece, volveremos a tener hambre. Si Dios me sanara hoy, mañana me voy a enfermar de otra cosa. El Señor resucitó a Eutico, pero Eutico se volvió a morir, ¿no? Tal vez algunos años después, pero se volvió a morir. Si hoy Dios me provee un dinero que necesito, mañana voy a necesitar otra vez, ¿sí? No quiere decir que no sea importante lo que necesitamos hoy. No quiero decir que Dios no supla a muchas de nuestras necesidades, sí lo hace con su gran misericordia, pero no es lo que en prioridad tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar, como dice aquí Jesús, es la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es la prioridad en muchas predicaciones? Yo sé que tendríamos más hermanos con nosotros si aquí predicáramos de que usted se va a convertir en una persona millonaria. Si predicáramos que usted pida su milagro y va a recibir su milagro. Si predicáramos que Cristo le va a sanar de toda enfermedad. Si predicáramos que Dios va a hacer que usted sea un líder en su trabajo, en su escuela, en cualquier lugar en donde esté, y que Dios le va a convertir en una persona muy importante, incluso un político, y que la misma iglesia va a dominar los ámbitos económicos, políticos, empresariales, culturales. Tendríamos más gente animada y muy contenta. Pero mejor tomemos estas palabras de Jesús. No nos interesa afanarnos, pedir, poner en prioridad las cosas que perecen, las cosas temporales. No vivimos como el mundo en la inmediatez, en el deseo de lo que me gusta, de lo que se me antoja hoy. Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. En el mismo capítulo 6, verso 60, cuando oyen que Jesús les dice que no les va a resolver sus problemas temporales, la gente se ofende. Es probable que alguien diga, ya no voy a ir a comunidad apostólica porque allí no predican la fe, no predican la victoria, no predican el milagro que yo estoy esperando. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando yo he dicho que Dios no es un amuleto que nos va a garantizar que no nos pueden pasar desgracias, que Dios no es una protección contra todo accidente, que Dios no nos va a dar todo aquello que se nos antoja, ni siquiera a veces todo aquello que necesitamos. Me han preguntado, entonces, ¿para qué oramos? Entonces, ¿dónde queda la fe? Me lo han preguntado con angustia, ¿no? Bueno, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Si usted platica con un creyente que está muy ilusionado con esas predicaciones de que Dios le va a dar todo lo que quiere en abundancia, y usted le dice que no es así, se va a ofender. Y va a decir que usted no tiene visión, que usted no sabe de la Biblia, que usted no tiene fe. Y que es más, usted está destruyendo su sueño y que él no quiere saber nada de usted, porque seguramente usted es un agente del diablo, ¿no? Entonces, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, las cosas de la carne las necesitamos, vivimos en la carne, estamos en esta tierra, pero eso no aprovecha verdaderamente. Lo que aprovecha, dice aquí, es el espíritu. Así que nuestra prioridad
deberá ser pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Si usted ha estado muy preocupado y siempre está orando, Señor, dame más dinero, Señor, dame salud, Señor, dame esto, dame aquello, cambie su oración. Diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces no buscamos los milagros, buscamos aquello que Dios quiere para nosotros, porque, por ejemplo, volvamos a Hechos. Ahí resucitó este joven, pero no todos los cristianos resucitan, ¿o sí? Hemos tenido algunos meses, decía nuestro hermano Gustavo, cuando nos compartió aquí, de la partida de nuestros seres amados. Si todos los cristianos resucitaran, pues estarían con nosotros los seres que queremos, ¿no? Que tanto nos ha dolido su partida. Y quizá nos acompañarían aquí algunos cristianos que tengan 200 o 300 años de vida, porque se mueren y resucitan. Entonces, no es que los milagros pasan todo el tiempo, siempre de la misma manera, y se reiteran cada vez que lo solicitamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Un milagro sucede cuando Dios manifiesta su voluntad, es decir, cuando Dios me habla, cuando Dios me hace entender que va a realizar un milagro. No se dan los milagros porque yo decreto que se den los milagros, no. No se dan los milagros porque yo tengo mucha fe y mi fe es una fuerza que provoca milagros. No, mi fe no tiene ningún poder. La fe no tiene poder. Dios tiene poder, la fe no tiene poder. Los milagros suceden cuando Dios quiere y cuando Dios nos dice que lo va a realizar. En el Evangelio de Juan también Jesús dijo, yo no hago mis propias obras, sino las obras que el Padre me da. Fíjense la palabra de Jesús. Ni siquiera Jesucristo dijo, voy a sanar a este ciego porque yo soy Jesucristo y se me da la gana sanar a este ciego. Jesucristo solo podía hacer aquello que el Padre le dijera. Cuando Satanás le dice, convierte las piedras en pan, Jesús, si dependiera de su propia voluntad, podría haberlo hecho. Hubiera dicho, claro que sí, soy el Hijo de Dios, tengo poder y tengo mucha hambre, así que convierto a las piedras en pan. ¿Por qué no las convirtió en pan? La razón es una y muy sencilla, porque no se lo pidió el Padre. Se lo pidió a alguien que no es el Padre. Cuando algo que no es el Padre, sea el enemigo, sea la necesidad, sean mis deseos, sea otros que me presionan o me piden, no va a pasar nada. Para que haya un milagro, Dios tiene que hablarnos, el Espíritu Santo tiene que mostrarnos que Dios va a hacer un milagro. Y entonces sí, efectivamente, usamos la fe no para producir el milagro, sino para recibirlo. La fe es la recepción, es la aceptación de lo que Dios da. No es la causa de que las cosas pasen, es simplemente la manera de recibir el regalo de Dios. Fe es recibir el regalo de Dios. Los milagros no van a suceder cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. No van a suceder cuando el pastor dice, cuando el pastor anuncia, mañana culto de milagros, venga por su milagro. No va a suceder así. Voy a hacer la comparación con algunas posturas equivocadas que predominan, tristemente predominan hoy en muchísimas iglesias, en muchísimos cristianos. Y yo quisiera que estemos preparados y que tanto los que estamos aquí como quienes nos benefician o nos bendicen con su presencia a la distancia, podamos discernir, podamos claramente ver qué es de Dios, qué es bíblico y qué no es. Ahí en esto de las redes sociales estaban pidiendo
por una hermana que está enferma, pero lo hacían de esta manera. Convocaban a oración montonera. Esa es la expresión. Oración montonera, es decir, vamos a echarle montón a Dios. Ya alguna vez decía yo, que no se trata de hacerle un mitin político a Dios. O nos contesta, Señor, o bloqueamos las carreteras espirituales. Oración montonera. Pero además, fíjense lo que decía, que esa oración era contra la insuficiencia renal. Es decir, no era una invitación para hablarle a Dios, sino para hablarle, para reprender, para pelearse con una enfermedad. Queridos hermanos, las enfermedades no son personas. Si no son personas, no nos oyen, no entienden, no se enteran de que yo le estoy diciendo, vete de aquí, insuficiencia renal. No lo puede saber, ¿no? Pero decía que el Espíritu Santo dé vida restitutiva, así como una orden, una proclamación, que el Espíritu Santo dé vida restitutiva. Ya saben, me caí como condorito, ¿no? Mando palabra de sanidad, así. ¿Qué es eso? Hay una palabra, una energía, una cosa que le voy a mandar yo así. Mando palabra de sanidad. Puras cosas rarísimas. El problema es que entonces mucha gente ya no le habla a Dios. Acuérdense que la oración es un diálogo con Dios. La oración es un diálogo amoroso, una plática amorosa entre Dios y yo. Pero mucha gente en la oración ahora no le habla a Dios, decreta y ordena a circunstancias, reprende cosas, le habla al diablo. ¿Ha oído oraciones de ese tipo? Y a ti, diablo, quién sabe qué, quién sabe cuánto. No, hermano, cuidado. La oración tiene una dirección única, a Dios. No le ore al diablo ni para reprenderlo. No le ore a las circunstancias, a las enfermedades, a nadie. Solamente oramos a Dios. ¿Hay que resistir al diablo? Sí. ¿Hay que vencer las tentaciones? Sí. Pero no dialogamos con el diablo. El grupo de mujeres está estudiando un libro muy interesante que se llama Las 1000 máscaras del diablo, donde el autor dice que dialogar con Satanás es uno de los errores más peligrosos que podemos cometer. El diablo es más astuto que nosotros, más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Mire, hay que recordar con la oración que Dios no está lejos de nosotros. Recién estudiamos a Pablo predicando en Atenas, donde decía que en Dios estamos, en Dios nos movemos, en Dios somos. Dios no está lejos de nosotros. Nunca se imagine la oración como una súplica, una voz, un pensamiento que sube hacia el trono de Dios. Acuérdese que el trono de Dios es un símbolo de su autoridad. Que no hay ningún arriba, que Dios está aquí, que Dios nos envuelve. Es más, que Dios conoce nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros, y decía Jesús que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros lo pidamos, ¿no? Cuando yo digo que la solución de nuestros problemas no debe ser prioridad, tampoco estoy olvidando esta frase. Dios sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que yo lo pida. Si yo estoy enfermo, Dios lo sabe. Lo sabe antes de que lo digan aquí, ¿no? Porque vamos a orar por tal persona que está enferma. Dios ya lo sabía, ¿no es cierto? Y Dios ya sabe si va a sanar esa persona o no, pero sabe lo que le va a dar a esa persona. Aun si no la sana, ¿le va a dar bendiciones Dios?
Claro que sí. Dios no está lejos. No hay que convencerlo de nada. A Dios no hay que convencerlo de nada. Primera, Él sabe lo que más nos conviene. ¿Usted sabe lo que más le conviene? Entonces, ¿de qué lo va a convencer a Dios? ¿De un berrinchito? Dios no acepta berrinchitos, ¿verdad? Dios tampoco necesita nuestra ayuda. Ah, caray. Los zoroastrianos, la religión que fundó Zoroastro o Zaratustra, suponía que el Dios bueno, el Dios de la luz, necesitaba la ayuda de los hijos de la luz para que juntos estos huestes del ejército bueno, unidos a Dios, al Dios bueno, pudiesen vencer al Dios malo y a las fuerzas de las tinieblas. El Dios cristiano, que es omnipotente, no necesita mi ayuda. No necesita que yo guerree para que Él pueda triunfar. Dios sí me da la oportunidad de colaborar, porque es un privilegio para mí, no porque Él lo necesite. Dios me deja colaborar con Él, ¿cómo? Pues cuando inspiró a los profetas para que escribieran las Sagradas Escrituras, cuando me permite compartir el Evangelio con alguien, cuando me permite dar unas palabras de consuelo a otro hermano. Dios me da el privilegio de colaborar con Él, pero Él no necesita mi ayuda. O sea, yo lo hago porque Él me deja esa tarea amorosa, pero no porque a Él le falte poder. Es mi privilegio, no una necesidad de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Me encontré este texto, a lo mejor es un poco largo. Lo voy a leer despacio porque yo quisiera que lo que voy a leer, que está equivocado, se los adelanto, lo puedan contrastar con la postura bíblica. Esto que les voy a leer es lo que anuncia un grupo de oración que realiza reuniones multitudinarias. En templos muy grandes o en el Zócalo incluso han hecho reuniones. El Zócalo de la Ciudad de México. Y uno diría, qué bueno que tantas personas se junten a orar. Pero cuando ustedes oigan este tipo de oración, yo no sé si es bueno o es peor. Dice, no dejen de golpear, no dejen de clamar. Sus oraciones están cada vez más cerca de mis oídos. ¿No dijimos que Dios lo sabe todo, lo oye todo y nos envuelve? ¿Cómo que cada vez está más cerquita de sus oídos? Ya va llegando, ya va llegando. ¿Les parece bien? Y hacen latir mi corazón con mucho más ritmo. O sea que Dios también tiene un corazón que tiene distintas velocidades de latir. Con más ritmo y profundidad de lo que ustedes se imaginan. Realmente conquistan mi corazón. Realmente me mueven a la acción. ¿Que no era un Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros? Ahora resulta que nosotros conquistamos su corazón, ¿no? Que lo movemos a la acción. O sea, hay que convencerlo. Realmente hacen que yo me levante del trono y de la orden para que cosas sucedan en su nación. ¡Qué barbaridad! O sea, un literalismo de que Dios está verdaderamente ahí sentado y tanto le estoy pidiendo que se toma la molestia, se levanta y dice, bueno, ahora sí ya, voy a dar la orden. La nación donde yo los he colocado, la nación que yo he amado desde el principio, pero que tanto me ha fallado. O sea, Dios no pudo prever las cosas, ¿no? No dejen de orar. Sus golpes en oración han estado rompiendo la muralla. ¡Toin! ¿Cuál muralla? La muralla está fracturada. La brecha que se ha abierto es suficientemente grande para que ustedes atraviesen las tinieblas y ahora se encuentren con luz resplandeciente. ¿No decía Jesús que nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo?
Ahora resulta que estamos rompiendo una muralla y cuando ya se abra un hoyito, vamos a pasar a la luz resplandeciente. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De quién? No sé si se fijan que esta oración no tiene nada de bíblica. Y lo triste, digo, es que es multitudinaria. No dejen de golpear porque la muralla que ustedes ven insalvable, que ustedes ven gigantesca y parecía que nunca se derrumbaría, está a punto de caerse. O sea, no es que Dios derrumbe las murallas, ¿eh? Es que nuestras oraciones golpean las murallas y las van a tirar. Sus oraciones son vitales porque están dando en el punto exacto donde era necesario. ¿Qué clase de Dios es ese? Quebrantar la simiente, la raíz, la columna que estaba deteniendo el resto de la muralla. No dejen de golpear, dice el Padre, sigan orando, sigan clamando. Su espíritu conectado al mío hará una explosión como dinamita. O sea, Dios necesita que yo me junte con Él para que hagamos dinamita, ¿no? Y todo aquello que ha estado oscureciendo esa muralla de opresión, de estupor, de tinieblas, que ha estado deteniendo mi bendición y mi luz hacia el pueblo de México. O sea, Dios no es omnipotente. Hay una muralla que ha detenido que Dios pueda bendecir a este narcopaís, ¿no? Hoy les digo, está a punto de hacer explosión y se derribará. No dejen de orar, no dejen de clamar, no dejen de creer, porque ustedes van a ser guardados de todas las cosas que están sucediendo. Nada los va a tocar. Bueno, ¿qué les parece? ¿Totalmente bíblico o totalmente antibíblico? Entonces, vayamos siempre a la Biblia para aquello que vamos a creer, aquello que vamos a orar, aquello que vamos a enseñar. El problema es que la iglesia que nació en el siglo XVI, subrayando que la Biblia era la norma última de la fe, la regla suficiente para la salvación, hoy ha olvidado ese principio. Hoy está creyendo, enseñando, practicando cosas que no están en la Biblia. Yo quiero agradecerles, hermanos, a ustedes, que seamos una iglesia seria. Seria no quiere decir que venimos con la cara larga, ¿verdad? Ya llegamos. Aquí no nos reímos. No. Aquí estamos muy contentos, nos saludamos con mucha fraternidad. Con seria quiero decir, tomamos con profundidad las cosas sublimes y queremos hacerlo desde la Biblia. ¿Por qué? Porque bien podríamos ser como muchas iglesias que han encontrado caminos fáciles. ¿Por qué mejor no pintamos todo esto de negro? Ponemos unos reflectores aquí de colores, poquito de humo aquí, de aquí para allá. Y el coro, que venga un poquito más pop y que en vez de esos cantos tan tristones, se eche un rap aquí adelante, ¿verdad? ¿Por qué no mejor metemos batería, bajo, guitarra eléctrica y así ni oímos el escándalo de los vecinos? Más bien les hacemos escándalo a ellos, ¿no? ¿Por qué no mejor todos nos ponemos a brincar y cuando llore todos se caen al piso y todas esas cosas? ¿Por qué no aceptamos nuevas revelaciones de las cosas más estrafalarias que he visto que suceden en algunas iglesias? Porque eso es más atractivo, eso es más fácil. Alguna vez les decía, la iglesia emergente es el concepto de grupos que quieren estar a tono con el mundo y para así traer a la gente. Estaba viendo un video donde las canciones y lo que están bailando en el escenario de la iglesia son canciones de Michael Jackson. Y bailando como Michael Jackson. ¿Qué les parece? ¿Prefieren así o así como estamos? Yo les agradezco de corazón que estemos dispuestos a ser una iglesia que busca lo espiritual, que busca el estudio de la palabra de Dios, que
se comprometa con la sensación de lo sublime y no con lo superficial, no con lo que está de moda, no con las formas pop de hacer las cosas. Volvamos a Hechos 20. Pablo se echó sobre el joven muerto, lo abrazó, seguramente oró por él. El joven se levantó vivo y lo entregó a la iglesia. Aquí hay varias cosas que aclarar. Primero, este milagro no sucedió por un acto profético. Ese es otro de los malos entendidos muy difundidos hoy. Los famosos actos proféticos. Voy a hacer una cosa, a decretar, o voy a hacer un gesto, alguna acción para proclamar, para profetizar que las cosas pasen. No sé si han oído eso. Por ejemplo, si oramos y decimos, y profetizo que esta semana para ustedes todo va a ser bendición. Pues qué bonito, qué poderoso, este hermano sí tiene fe, ¿no? O alguien que toma una tarjeta de crédito, aquí la rompe y dice, profetizo que se le van a cancelar todas sus deudas. Eso le llaman actos proféticos. ¿El error en qué está? En suponer que los profetas hacían cosas y eso que realizaban provocaba que el milagro o la acción de Dios sucediera. Eso es poner las cosas al revés. Los profetas anuncian lo que Dios ha dicho. No provocan o producen lo que Dios ha dicho. Lo anuncian. Lo que Dios va a hacer es iniciativa de Dios y se lo comunica a los profetas. Dice un texto, ¿haré yo algo sin comunicarlo a mis siervos los profetas? Dios nos habla acerca de su voluntad. Y el profeta es aquel que da el mensaje de la voluntad de Dios. Pero no provoca la voluntad de Dios, no obliga a la voluntad de Dios, no hace actos por los que ahora tienen que pasar las cosas. O por ejemplo, no sé, decía yo, creo la semana pasada, hay pintura profética, danza profética, música profética. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos música profética o danza profética, empieza la liberación de los demonios. Empieza a caer el Espíritu Santo. Como si la profecía fuera una manera de desatar el poder, una manera de liberar las dimensiones espirituales. Eso no existe. La palabra profecía, y especialmente en el Nuevo Testamento, es traer un mensaje de Dios, de su voluntad y especialmente de su amor, de su consuelo, de su invitación para volvernos a Él. 1 Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres, no dice el que profetiza, desata en los cielos lo que va a pasar en la tierra. ¿Así dice? El que profetiza habla a los hombres y ahí menciona 3 cosas. Si no se sabe el versículo, luego lo busca, ¿no? 1 Corintios 14:3. Habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. La profecía neotestamentaria es esto. Hablar a las personas para consolarlas, para animarlas, para poner un ladrillito más en la construcción de su vida espiritual. Eso es profecía. Todo lo demás es malentendido de la profecía. Es mentira. Es como reprendía Jeremías o Micaías a los profetas mentirosos. Entonces Pablo oró por este joven y profetizó que iba a resucitar. No, sino lo que tenemos que colegir, por lo que hemos estado hablando, es que cuando este joven cayó y murió, Pablo tuvo que haber orado al Señor. ¿Qué hacemos? Había 2 posibilidades.
o se queda muerto y lo llevamos a enterrar, o Dios nos indica que oremos por él porque lo va a levantar. El Espíritu Santo entonces le mostró a Pablo que orara por ese joven porque Dios quería hacer un milagro para la iglesia con la que Pablo estaba reunido por última vez. Entonces, si Pablo oró por este joven, es porque el Espíritu Santo así se lo indicó. Pero además esta resurrección yo puedo verla como una señal escatológica. Acuérdense que Lucas, tanto en el Evangelio como aquí en el libro de los Hechos, tiene algunos principios que recorren todos sus escritos. Uno de ellos es la dimensión escatológica. ¿Se acuerdan que hace ya serán como 5 años que empezamos a estudiar Lucas? Y una de las primeras pláticas de Lucas fue claves para leer el Evangelio de Lucas. Y ahí hablábamos de la dimensión escatológica. Que este joven haya muerto y se haya vuelto a vivir y eso haya permitido que nuevamente la iglesia le recibiera con gozo y se abrazaran y hubieran estar juntos. En un momento así de una despedida definitiva, es una manera de señalar que aunque durmamos, aunque muramos, un día vamos a resucitar. Y la iglesia toda se va a volver a encontrar, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos a volver a encontrar con Jesucristo, por supuesto, pero con los seres que amamos. Todos hemos perdido seres que amamos. ¿Le gustará volverse a encontrar? Y en ese entonces no estaremos solo algunos, no solo algunas iglesias, todos los cristianos que hayan existido en todo el mundo a lo largo de todos los siglos. Va a ser algo maravilloso. Una multitud incontable, dice Apocalipsis, millares, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que a la manera de Eutico habremos resucitado, pero ahora de forma incorruptible. ¿Cómo vamos a conocer a tanta gente en ese entonces? Pues tiene la eternidad para ir de visita. No creo que se lo quiera perder, ¿eh? Prepárese, hay que entregarnos al Señor. Un día resucitaremos, nos encontraremos y seremos consolados. Vamos a seguir leyendo el verso 11 de Hechos 20. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Después de que el hermano Eutico fue resucitado, subieron nuevamente a ese tercer piso de la casa y tomaron la cena del Señor. ¿No dice ahí? Así como nosotros ahora, ¿no? Y partió el pan, esa es la cena del Señor. Y comieron, porque la cena del Señor siempre iba unida a una comida amorosa. Pablo siguió hablando, hasta que amaneció. Eutico se cayó a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pablo todavía predicó otras 4 o 5 horas. Así como hoy ustedes se van a ir hasta las 7 de la noche. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿no? Ahí está la dimensión escatológica. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Son distintos lugares de la zona de la Grecia continental y del Asia Menor. No nos vamos a detener en platicar características de cada uno de estos lugares. Hay algunos hermanos que ya han visitado por allí esos lugares. Creo que nuestra hermana Alicia Cruz, hermano Francisco,
el hermano Juan Jacobo. Varios ya han ido por esos lugares. Tal vez luego nos platiquen, nos muestren unas fotos. Pero por ahora, dice el verso 16 de Hechos 20. Bueno, llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ya no quiso pasar Pablo un poquito hacia el norte del Asia Menor, al puerto de Éfeso. Se fue directamente al puerto de Mileto para de ahí continuar su viaje a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pablo quería ir a Jerusalén, luego a Roma y luego a España? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esa intención y de llegar a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, para encontrarse a muchos peregrinos, poder compartir con la iglesia cuando estuvieran muchos visitantes y con los judíos que venían de otros países y que aún no creían en Cristo. Pablo quería estar para esa fecha en Jerusalén. Bueno, entonces, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo va a despedirse también aquí por forma definitiva de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Mileto. Y entonces el texto dice que mandó llamar al pastor de Éfeso y al pastor de Mileto. ¿Sí o no? Pues no. A ver, hermanos, despierten. Dice que mandó llamar al obispo de Éfeso y al obispo de Mileto, al arzobispo del Asia Menor. ¿Así fue? No, tampoco. ¿A quién mandó llamar? A los ancianos. ¿Qué significa ancianos? Pues el hermano Cristian, que ya tiene 66 años y cada vez está más ruquito. No, los ancianos, hablando espiritualmente en la iglesia, los ancianos son los hermanos más maduros. Los hermanos más maduros son los ancianos. ¿Más maduros en qué? No en años, ¿eh? Los más maduros en el carácter cristiano. ¿Y cómo se sabe la madurez del carácter cristiano? Pues es el que predica mejor, ¿no? Que tiene mejor oratoria. El que predica a gritos, porque ese está ungido. El que predica a gritos está ungido. Y hermanos, ¡ay, el Señor! ¿Sí? Ese es el más maduro. El más maduro es el que se sabe más textos bíblicos. ¿Sí? El que no falta. El que es el líder. ¿Ese? La madurez cristiana es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Así que el hermano más amoroso, el más humilde, el más paciente, el más atento, el más amable, el más servicial, ese es el más maduro. Y que por supuesto tiene más tiempo que si nosotros tenemos poco tiempo, él tendrá más tiempo y se esperaría que conozca mejor las Sagradas Escrituras. Estos son los dos signos de madurez espiritual. Que conozca las Escrituras para que lo que habla sea doctrina sana y que su carácter sea un carácter espiritual, de mansedumbre, de humildad, de amor. Esos son los ancianos. Bueno, cuando estudiamos Hechos 14, y como usted ha estado repasando todos los estudios, no se lo tengo que repetir, ¿verdad? Ahí vimos que Bernabé y Pablo regresaron a las iglesias y reconocieron quiénes eran las personas más maduras que habían permitido que las iglesias continuaran y crecieran. ¿Quiénes eran los que, mientras los apóstoles no estuvieron, siguieron enseñando las Escrituras? ¿Quiénes fueron los que animaron y visitaron y ayudaron a todos los demás?
Dice, y los reconocieron como ancianos y les impusieron las manos. Entonces, esos son los ancianos. Sinónimo de ancianos, las palabras que se usan en el Nuevo Testamento, presbíteros, que no es más que la forma griega, ¿eh? Presbítero no es un título así muy rimbombante. Si alguien le da su tarjetita donde diga, presbítero fulano, no se trata de eso. Presbítero es la forma griega de decir viejito, ¿no? Presbíteros, obispos, esto es muy importante. La palabra obispos en la iglesia primitiva no significa un alto jerarca, una especie de apóstol moderno, no es el apóstol con su cobertura de chocolate. Obispo es cualquier anciano, porque obispo quiere decir simplemente supervisor, el que supervisa las almas, los hermanos, la vida de la iglesia. Pastores, entonces, es la misma cosa, ¿no? 4 palabras que significan la misma cosa: pastores, ancianos, obispos, presbíteros, lo mismo. Entonces, otra cosa que vemos aquí es pluralidad. Yo les pregunté si mandó llamar al pastor de Éfeso y al pastor de Mileto, y los que estaban despiertos me dijeron que no, ¿verdad? Sino mandó a llamar, ¿qué? Ancianos. Es decir, pluralidad. Aquí en comunidad, por el momento somos 2 ancianos, el hermano Víctor y un servidor. Pero lo ideal es que tengamos más ancianos y ancianas. No me vean feo las mujeres. Ancianos y ancianas, ¿sí? Aunque no va a ser el próximo domingo tal vez, pero ¿quién de ustedes, entre otras cosas de su tarea en la vida, anhelaría ser un hermano maduro que ayude a supervisar la vida de la iglesia? ¿A quién le gustaría a corto o a largo plazo algo así? Alce su mano con confianza. Perfecto, allí tenemos un buen probable número de ancianos, ¿eh? ¿Sí? Porque lo ideal es que en una iglesia haya ancianos. Porque una sola persona se puede equivocar. Si yo tomo todas las decisiones, en la medida en que me vaya fallando más el cerebro, voy a tomar malas decisiones. Necesitamos ser un grupo de ancianos. En la multitud de consejeros, dice el texto bíblico, está la sabiduría. ¿Sí? Las decisiones las debemos de tomar en forma colegiada, unánime, cada anciano de manera personal, dependiendo del Espíritu Santo, y entonces ya discutimos, reflexionamos, damos razones y tratamos de llegar a decisiones unánimes. Así se debe de gobernar la iglesia. El número de ancianos debe de ir creciendo conforme el número de la congregación. Digamos, en este punto de nuestro crecimiento, a mí me falta ya tiempo para poder atender a todos los hermanos que quieren una entrevista, una plática, o que necesitan una visita, o que siquiera hay que ver que vinieron o no vinieron a hacer una llamada. Me falta tiempo. En una iglesia de 50 podría haber un anciano y ya un poquito saturado de trabajo. En una iglesia de 100 tendría que haber 2 ancianos. En una iglesia de 150, 3 o 4 ancianos. Porque entonces es una iglesia que ya podría tener también distintos grupos de mujeres, de jóvenes, de matrimonios, de evangelismo, de oración, etcétera, ¿no? Y entonces los ancianos en su número van a ir creciendo conforme la iglesia tiene necesidades, conforme crece el número de la iglesia. Y por supuesto, al crecer el número de la iglesia, crece el número de las ofrendas. Déjeme aclarar que la ofrenda y el diezmo no es obligatorio. Nunca usted va a ver que yo llegue, a ver, hermana Eli, ¿usted cuánto gana? ¿Verdad? Para que dé el diezmo. Bueno, y después del diezmo le vamos a pedir la primicia. Y le vamos a pedir
X cosas, ¿no? Ni tampoco alguna vez que usted falte le voy a llamar, hermano, sé que el domingo no vino, pero no mandó su diezmo. A ver si me lo deposita, por favor. Bueno, es que así lo hacen. Así lo hacen. No, la ofrenda es voluntaria, pero conforme la iglesia crezca y crezcan las ofrendas, se podrá sostener a más ancianos. No solo ancianos del tipo de predicación, tenemos que llegar al punto donde el ministerio de música esté de tiempo completo y donde tengamos alguno o dos diáconos de tiempo completo que administran y ven todos los aspectos logísticos, materiales, financieros de la iglesia, ¿no? O sea, somos familia y tenemos que organizarnos y crecer. Y por eso Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso y a los ancianos de Mileto. Y entonces les habló de una manera muy importante que vamos a empezar a analizar en el verso 19. Bueno, 18. Cuando vinieron a él los pastores, ¿no? Les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. No es Asia de la parte lejana, no es la India, no es China, es el Asia Menor, ¿no? Son como hoy Turquía y por ahí, de los Balcanes para acá. Cuando sirviendo al Señor con toda humildad, ahí me paro tantito, sirviendo al Señor con toda humildad. El gran apóstol Pablo les dice a quienes lo conocen, a quienes son testigos y no puede mentir ante ellos, que desde el primer día él se ha comportado con humildad. ¿Qué encontramos hoy no sé si en la mayoría, pero sí en muchos predicadores? ¿Qué encontramos? Soberbia. Por ahí, de repente, vea algunos videos. ¿Qué le podrá poner ahí en la búsqueda? Pastores presumidos o pastores millonarios. Y le van a salir muchos. ¿Sí? Personas que traen relojes de $500,000. Ropa de las marcas que la playera, que para mí estaría horrenda, pero le costó $40,000, ¿no? Tenis de otros $40,000. Y ahí están codeándose y fotografiándose con algunos artistas y gente famosa y presumiendo de su ropa, ¿no? Y cuidando que no se les pare ni un pelito porque quieren estar como estrellas de cine. Y así predican y así se mueven en el escenario como conferencistas de motivación personal. Y van en sus carros de lujo y ya les abren la puerta y vi a uno que se bajaba de su carrazo último modelo. Y la gente quiere verlo y entonces él nomás estira la mano y se cae, ¿no? Cada vez que toca se cae. Y tienen guardaespaldas. Aquí en México conozco a varios de iglesias muy espirituales que llevan sus guardaespaldas. ¿Usted se imagina a Jesús? ¿Usted se imagina a Pablo con ropa de lujo? No. ¿Usted se imagina a Pablo, a Jesús, a Pedro pidiendo el mejor carruaje de 8 caballos blancos de pura raza árabe, de pura sangre? Pues no. ¿Acaso Pablo llegaba a una ciudad y empezaba a soplar y a tirar? Hay un pastor que hasta le hace con el pie y la gente, no la toca, pero tiene tanto poder que la gente se cae. Bueno, pero una cosa sí, Pablo llevaba sus guardaespaldas, ¿no? Teófilo, Silas, Tito, Filemón, todo. Ahí iban cuidando. ¿Sí o no? ¿Jesús llevaba guardaespaldas? Cuando el famoso Pedro sacó la espada, ¿no?
¿Qué dijo Jesús? Qué bueno, Pedro, que me defiendes. Por eso te llamé, porque eres un pescador bien rudo. No, le dijo el Señor, guarda la espada. Jesús dijo, si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra. No pidió guardaespaldas. Cuando leemos los relatos de la pasión, los relatos de Cristo siendo aprendido, llevado a la cruz, cuando usted ha leído esos pasajes, no ha imaginado, ¿por qué no estuve allí? Yo lo hubiera defendido. A ver, ¿quién ha pensado eso? ¿Alguna se lo ha imaginado? Pues sí, claro, es lo natural, ¿sí? Quisiéramos ser los guardaespaldas de Jesús, pero Él permitió que lo humillaran, que lo golpearan, porque la característica de Jesús es la mansedumbre, la humildad. Así lo dijo, lleven sobre ustedes mi yugo, porque soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Cada vez que vean un predicador, un pastor, un apóstol, un profeta, un doctor en teología, porque ahora son doctor apóstol, todo el mundo es doctor apóstol. Pero si lo ven así y no hay mansedumbre y no hay humildad, no podemos ver en él a un anciano. No es un anciano, no es un pastor, no es un apóstol. Pablo dice, yo siempre anduve con toda humildad. ¿Tendría Pablo motivos para enorgullecerse? Claro. ¿Podría él haber exigido las mejores cosas? ¿Se acuerdan que los cantantes famosos cristianos, si invitáramos para que un domingo venga el cantante, ¿no? Nos va a costar $500,000 una función, más pagarle el hotel 5 estrellas y alquilar el equipo de sonido más profesional y más caro? ¿Podría haber hecho Pablo algo así si quisiera? Claro, pero ¿cómo prefirió andar Pablo? Como Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sigue diciendo en ese mismo verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Lágrimas por qué? Porque los hermanos no aprenden. Porque no vienen. Porque llegan tarde. Porque no crecen. ¿De qué se ríen? Es en serio. Lágrimas por la iglesia. Lágrimas por las ovejas, pero también por las pruebas, por la persecución. Dice aquí, acechanzas de los judíos, ¿no? Por las acechanzas de los judíos. Los judíos, en ese tiempo todavía no había persecución por parte de los césares romanos. Había persecución por parte de los judíos. Tan duras que querían matar a Pablo. Ya lo vimos desde que se descolgó del muro en Damasco hasta cómo lo quisieron matar en Éfeso, donde gritaron la gente grande y llana de los efesios, pero los judíos eran los que lo perseguían. Bueno, entonces dice el verso 20, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ninguna cosa que les pudiera aprovechar, es decir, todo lo bueno que ustedes necesitaban, yo se los he enseñado. Yo se los he compartido, no me he guardado nada. Esto nos habla de que el evangelio es por el bien de las personas, Primera cosa, el evangelio es por el bien de las personas, no es por el enriquecimiento de los predicadores. Todas las predicaciones o los lugares donde el énfasis siempre está en que usted dé el más dinero que pueda, no se está mirando a las ovejas como fines en sí mismos, sino como medios para el enriquecimiento. Qué bueno que ya somos 5,000 miembros. ¿Y cómo se llaman tus miembros? No, pues quién sabe. ¿Qué es lo importante? Pues que dan mucho dinero. ¿Sí? Cuidado. Ser útil a las ovejas. Segundo, enseñando. Una de las cosas que hoy se ha perdido mucho es la enseñanza.
No es que yo quiera estar hablando mal de todas las iglesias, porque no estoy generalizando, ¿eh? Y porque tampoco estoy diciendo que somos la mejor, y mucho menos que somos la única. Pero lo que sí estoy diciendo es que en algunas iglesias ya no se predica. Íbamos a tener una exposición que no se pudo hacer con el Museo de Biblia de Washington, y una de las personas encargadas de la relación, no de nosotros, decía, sí, y hay que invitar ya iba a decir el nombre, pero es un predicador que sale por ahí en la tele, pero es más un comediante que un predicador. Lo que quiero decir es que no se enseña la palabra. Se hacen conferencias motivacionales. La iglesia más grande de Estados Unidos solo tiene conferencias motivacionales. Y su pastor claramente ha dicho, yo no hablo de pecado ni hablo de arrepentimiento. Solo hablo de cosas buenas para la gente, cosas agradables. Pablo enseñaba. Ya les conté, ¿verdad?, que en una iglesia donde celebraban el domingo de la Biblia, me dieron para predicar de la Biblia 15 minutos, ¿no? Hay que enseñar. Así que cuando usted diga, ese hermano se tarda mucho predicando, acuérdese que hay que enseñar. Públicamente, casi voy a ir por palabra, ¿no? Enseñaros, verso 20, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente quiere decir que el cristianismo es un mensaje de revelación abierta. El cristianismo no tiene nada de esotérico. Esotérico quiere decir que aquí enseñamos ciertas cosas a los aprendices, a los nuevos, a los principiantes, pero los grandes secretos, acá nomás con los iniciados, ¿eh? No, hermano. Así que cuando uno de esos predicadores diga, es que yo recibí de Dios unas revelaciones tremendas. No, hermano. La revelación está aquí, abierta para todos. ¿No dice Pedro en 2 de Pedro 1:21, 19 al 21, ninguna escritura, ninguna profecía es de interpretación privada? ¿Eso qué quiere decir? Ninguna persona particular puede decir, solo yo entiendo este pasaje de la manera correcta porque a mí Dios me lo reveló. Eso quiere decir. Ninguna escritura es de interpretación privada. La escritura es para la iglesia. La enseñanza es pública. Cuando Jesús fue juzgado y frente al Sanedrín que le preguntaba, Jesús dijo, ¿por qué me preguntan? Todo lo que yo he dicho lo dije en el templo y en las plazas. En el cristianismo no hay esoterismo, no hay secretos, no hay secretos. Cuando le hablen de los códigos de la Biblia, de las doctrinas avanzadas que solo los que andan en las alturas espirituales pueden entender, no haga caso. La sabiduría, dice Proverbios, clama a los simples. Yo soy simple, ¿no? Entonces la sabiduría clama a los simples desde las azoteas, dice, desde las esquinas de las casas, de las plazas. Ahí clama la sabiduría. ¿Y de qué se trata el mensaje? Testificando, dice el verso 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Dos cosas que van juntas, que se implican la una a la otra. El arrepentimiento, que es el deseo y la decisión de cambiar nuestra vida. Que no estamos conformes, no estamos satisfechos con la vida que llevamos. Queremos algo mejor, queremos algo más, queremos cambiar. El arrepentimiento es ilustrado por aquel momento en que el hijo pródigo está ahí entre el lodo de los cerditos, muriéndose de hambre, que se le antoja la comida de los puercos. Ese momento en que él dice, me levantaré e iré a mi padre. Ese momento en que efectivamente se levanta del lodo y con todos sus harapos y su mal olor, con su fracaso y sin zapatos, y comienza el camino de regreso hacia su casa.
Ese es el arrepentimiento. Y eso es lo que predica Pablo, el arrepentimiento. Hermano, en las predicaciones, en las iglesias, en los libros, en los videos, pregúntese usted, ¿qué lugar, cuánto habla, qué papel le da el predicador, el maestro, al arrepentimiento? Si es alguien que nunca habla de arrepentimiento, cámbiele de canal. Porque si yo le vengo a decir, Dios lo puede sanar, y Dios le puede dar trabajo, y Dios puede sacar a su hijo de los problemas, no le estoy hablando de arrepentimiento. ¿De qué sirve, si es que Dios lo sanara, de qué sirve que lo sane si no se arrepiente? ¿No una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos de esos 10 regresaron a dar gracias y a seguir a Jesús? Uno. Entonces, en las iglesias donde el énfasis es los milagros, el poder de la fe, la solución de sus problemas, no se habla de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es un mensaje agradable. La fe en Jesucristo, no la fe en la fe, no la fe en la oración, no la fe en los decretos, no la fe en el aceite, no la fe en el pan y el vino. Ahorita que usted tomó el pan y el vino, ¿qué le pasó? ¿Recibió algo muy especial? ¿Se comió a Cristo? ¿Pasó un milagro en su vida? ¿Fue perdonado? ¿Lo sanaron? Entonces, ¿para qué? No tenemos fe en el pan y el vino. ¿Verdad que no? Es una comida de amistad, de comunión con el Cristo vivo. No tenemos fe en el aceite para andar rociando ahí por todos lados. ¿Verdad que no? No tenemos fe en el pastor, porque él sí está cerca de Dios. ¿En dónde está la fe? En Jesucristo. No fe en la fe, No fe en que estoy orando para romper la muralla. No fe en que ya mi oración ya está llegando, ya casi llega, Fe en Jesucristo. ¿En qué? Que murió, resucitó y vive en mí. Fe en que Jesús murió, resucitó y vive en mí. Y las dos cosas van juntas, porque si yo tengo fe en que Jesucristo vive en mí para gobernarme, para guiar mi vida, para ser mi dueño, eso implica que he decidido cambiar de vida. Igualmente, decidir un cambio de vida quiere decir que he creído en Jesucristo. La fe y el arrepentimiento van juntas. Y juntas es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Cuando usted se decide para darle su vida a Jesús y decide que con la ayuda de Él, de su Espíritu Santo, usted quiere ser transformado, eso se llama nuevo nacimiento. Ya me ganó el tiempo. Yo quería hablarles sobre las persecuciones de Pablo y de la iglesia en este año 2025, pero ya no tenemos tiempo. Vamos a dejarlo aquí recordando que los milagros suceden cuando yo oro con fe. ¿No? ¿Cuándo suceden? Cuando Dios quiere, cuando Dios nos muestra. ¿Sí? Recordando también que no buscamos prioritariamente la solución de nuestros problemas terrenales, sino la llenura del Espíritu Santo, la vida eterna, y que el Espíritu de Cristo, que también el apóstol Pablo siguió, es un carácter de mansedumbre y de humildad. Que nuestra tarea es predicar todo el Evangelio, no hay secretos que esconder, solo para algunos. Y que siempre pensando en el bien de la iglesia. Si nosotros nos comprometemos con esto,
Si nunca perdemos de vista que la Biblia es nuestra máxima norma de la fe y que el mensaje central siempre es Jesucristo y siempre es invitarnos al arrepentimiento, a la entrega a Dios. Es probable también que usted sienta ese llamado, como algunos lo indicaron hace un momento, a ser hermanos maduros, que estén al cargo de los más pequeños, ¿no? Una iglesia grande necesita muchos hermanos maduros que estén al cargo de los que van llegando, que estén al cargo de los grupos que se reúnen en casas, que estén al cargo de tantos hermanos que quieren oración, quieren consejo, que tienen problemas. Entonces, hermanos, ¿qué desearíamos con más anhelo? Un milagro de Dios, un milagro pues, para no ser redundantes. Lo que más deseamos es un milagro o entregarnos a Dios por completo. Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta creo que es obvia, ustedes la han dado. Antes que el deseo por un milagro, deseo entregarme por completo. Y voy a adelantar un texto que retomaré la próxima semana, si Dios quiere, que estaba un poco más adelante. Pero une el tema de hoy con el próximo. Allá en el cautiverio babilónico, dice la historiografía más literaria, teológica que literal, se construyó una gran estatua para que fuese adorada, y 3 jóvenes judíos se negaron a adorar la estatua. Y entonces se preparó un gran horno de fuego para echar allí a quienes no adoraran la estatua. Y entonces los jóvenes dijeron: ¿sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará del horno de fuego? Pero si no nos librare, no importa, no vamos a adorar la estatua. Esa debe de ser nuestra actitud. Si el Señor quiere, me va a dar un milagro. Y claro que me gustaría un milagro. Pero si Dios no me diera ese milagro, no importa. Porque lo importante es que yo me entregue a Él, que yo conozca su amor, que haya una comunión íntima entre Dios y yo, donde yo conozca y anhele por sobre todas las cosas su voluntad.